Buenas tardes, buenas noches. Hola, soy Mauricio José Schwartz. Estos son las sesiones de streaming de Arriba Desnudo, en vivo y con todo. Por primera vez estamos tratando de transmitir en Twitch. No sé si estamos transmitiendo en Twitch. Espero estar transmitiendo en Twitch. No sé si si el chat del software que uso para el streaming me refleja también el chat de Twitch. No sé si tengo espectadores en Twitch, pero sé que tengo por lo menos 42 espectadores que igual podrían ser todos de YouTube. No sé, no tengo idea. Eh, pero espero a partir de ahora poder estar en Twitch porque varias personas me lo pidieron y pues, lo ampliamos para llegar a más gente como es evidente, sobre todo con las broncas que tenemos con YouTube. Ahora les voy a contar parte de todo eso. Pero bueno, primero que nada, por supuesto, gracias a quienes nos apoyan comentando, suscribiéndose, dándole me gusta a los vídeos que les gustan. Lógicamente, no pido que le den me gusta a los vídeos que no les gustan, esto es muy importante. Activando las notificaciones, comentando, recomendando, porque todo esto sirve mucho para que YouTube recomiende a más personas el canal, y si YouTube recomienda a más personas el canal, tenemos más suscriptores, quizás tengamos más personas que nos apoyen. También, primero que nada, por supuesto, tenemos más publicidad, aunque eso es diminuto, pero vamos a hablar de eso, del tema de la publicidad y la independencia de los creadores como uno de los temas de hoy. Y además sirve para que tengamos más Patreons, que es donde quizás podamos tener los ingresos que necesitamos para seguir manteniendo el canal como queremos. Como ya vieron que tengo luz nueva, roja, para que el motivo visual del canal ya sea este difuminado azul a rojo que me gusta mucho. Entonces trajimos un par de lamparitas y poco a poco vamos tratando siempre de mejorar lo visual, de mejorarlo el sonido, de mejorar el tratamiento de los temas. Lo único que no podemos mejorar pues, es la guapura del presentador, porque pues ya es como es y no tiene, no tiene solución ni nada. Bueno, si además de esto nos quieren apoyar de otro modo, por supuesto nos pueden apoyar económicamente a través de Patreon, a través de PayPal y a través de GoFundMe. Vuelvo a explicar, Patreon es un compromiso de un apoyo mensual que puede ser de 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 200,000 o 3 millones de euros al mes. Y PayPal y GoFundMe pues son donaciones de una sola vez. 1 euro, 2 euros, 10 euros, lo que me han estado mandando, se los agradezco muchísimo a todos los que nos están apoyando, de verdad. Como siempre les cuento, pues vendemos camisetas. Yo no sirvo para vender muchas cosas, pero tenemos nuestra pequeña tienda de Teespring, que hay gente que ya ha comprado las camisetas. Y por cierto, en Patreon tenemos una cuestión particular ahora, que es que las personas que son patrocinadores de 30 euros al mes durante 3 meses reciben una tasa, y si lo hacen durante todo un año, a lo largo del año van a recibir 4 tasas con motivos especiales exclusivos para Patreon. Y ya hay gente que ha recibido su primera tasa y me lo ha mandado por Twitter y me da muchísimo gusto. Es nada, no es, o sea, realmente no compensa, ni es mi idea compensar, ni es mi idea vender. Oye, apóyenme en Patreon y les doy cosas. Pues eso es ponerme a vender, y francamente siempre he sido muy mal vendedor. Así que, semanita que he tenido. A ver, vamos a empezar por las entrevistas. Me han estado entrevistando de medio mundo. Hablé con El Español, y de estas veces uno está acostumbrado a que las entrevistas son te preguntan un millón de cosas, respondes lo más que entiendes, y luego te enrollas demasiado y echas unas homilías del copón, hablas en exceso, pero sabes que el periodista va a cortar. Iba de 1 hora que te estuve entrevistando, salen 2 parrafitos que si hay suerte, más o menos tienen que ver con lo que dijiste. Y no, el reportero del Español que me hizo el favor de entrevistarme, prácticamente copió la entrevista, transcribió la entrevista completa, y bueno, me metieron un montón de líos. Hay que está enojadísima conmigo. Miguel Bosé, Victoria Abril, Alaska, Bunbury, que es lo que menos me importa, es Bunbury de todos. Ninguno me impresiona demasiado. Victoria Abril, sí, Victoria Abril le tengo un gran respeto como actriz. Pero bueno, están muy enojados conmigo. ¿Qué más? Me entrevistaron en el canal Spanish Libertarian por segunda vez. Son libertarianos, son gente que yo ubicaría en la derecha
en la derecha no autoritaria, en la derecha democrática, en la derecha libertaria, que defiende la libertad, que en ese sentido, en ese punto podemos coincidir. Pero el odio del que fui objeto por parte de los comentaristas de Spanish Libertarian es una cosa impresionante. No le hagan caso porque es de izquierda. ¿Cómo va a ser demócrata si es de izquierda? No tiene, con una visión estrechísima que por supuesto no tiene el presentador. Con Ignacio me llevo muy bien y espero seguirme llevando muy bien, pese a lo que comenté el otro día. Pero fue impresionante. Luego, mañana voy a estar en el podcast Herejes y así sucesivamente. En fin, que he estado muy exigido últimamente. Y como parte de la exigencia, he perdido algo de tiempo preparando el streaming, así que hoy va a ser más rollo que otras veces. Luego, la semana pasada presenté 2 trocitos de canciones de Morgan James. Morgan James con Postmodern Jukebox cantando Dream On, el Dream On de Aerosmith, y Morgan James cantando Better Me de ella misma, que ella es la autora y es la compositora. Es un vídeo que publicó ella en su canal tal y cual. Salí de aquí, fui a pasear al perro, regresé a casa y tenía yo dos reclamaciones de copyright en YouTube. Les tuve que explicar que no me estaba yo robando nada, que no decía yo que fuera yo la cantante, ni mucho menos. No soy ni joven, ni guapo, ni rubio, ni mucho menos tengo el vozarrón impresionante, que es la característica fundamental de Morgan James. Y que lo que estaba yo haciendo era promover al artista, que si me perdonaban la vida o no. Total que para los cortes que luego hacemos de los streamings, ya no quise meter los vídeos de Morgan James porque iba a ser un follón otra vez, iba a ser problemático. Ya me perdonaron, en el de Postmodern Jukebox me lo perdonaron, pero lo divertido es esto. YouTube no te dice, han retirado la reclamación y puedes usarlo sin problema. Te dan la autorización de uso justo. ¿Qué es lo que se llama el uso justo? El uso editorial. Cuando citas un párrafo de una novela para comentarla en una reseña, no estás plagiando, estás haciendo lo que se llama un uso justo o fair use. No te dicen nada, simplemente desapareció la reclamación de copyright y queda en el aire. La otra, la de la propia Morgan James, hasta ayer, porque en la mañana no lo vi, hasta ayer seguía en pie. Estoy amenazado por la cantante, una de las cantantes que más admiro porque me atreví a usar un trozo. Evidentemente no lo hace ella, entiendo perfectamente que es su compañía disquera y son sus representantes, la gente que lleva las cuestiones legales y demás, porque eso no lo pueden hacer los músicos que suficientes problemas ya tienen. Así que ha sido una cantidad de líos y de broncas verdaderamente divertidas al respecto. Entonces hoy lo que voy a hacer es meterme en 3 líos, a ver si tengo 3 reclamaciones de copyright hoy. Espero que no, pero ya no sé si ya me debe dar igual o no me debe dar igual. Porque precisamente una de las cosas que hablábamos la semana pasada es el copyright. Yo respeto muchísimo el copyright, yo soy escritor, he ganado un poco de dinero con mis libros, he ganado dinero con las guiones que he escrito para el cine, para la televisión, en fin. Los derechos de autor son la forma en que logran vivir algunas personas y por lo tanto los respeto muchísimo, pero creo que el uso justo es el uso justo. Oye, mira, tengo este trozo de canción porque quiero que conozcas a este artista y no hay ninguna... Los algoritmos que pueda usar YouTube o que le impongan las disqueras son tontos simplemente. No tienen criterio. Cuando me hablan de inteligencia artificial, siempre les recuerdo esto. Estamos hablando de Google, estamos hablando de la empresa más poderosa del mundo probablemente. Estamos hablando de una empresa que tiene al mejor talento del mundo produciendo inteligencia artificial y sus algoritmos son más tontos que un paramecio. Son tontos del copón. Por favor, cuando hablen de inteligencia artificial, acuérdense del algoritmo de YouTube. Si Google no puede tener algo medianamente razonable en su algoritmo, por favor, ¿se va a apoderar de nosotros la inteligencia artificial? No, hombre, estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso además por otros varios motivos. Pero piensen en lo tonto que es el algoritmo de YouTube y la vida que nos da a los creadores. En el corte del 8M, es muy curioso, el streaming completo no lo desmonetizaron, que es que te deciden que siguen poniendo anuncios, pero ya no los cobras tú, los cobra todos Google, los cobra todos YouTube. O que no ponen anuncios porque, es horrible, sus anunciantes no quieren estar junto a cosas aterradoras, que hay cosas aterradoras en YouTube, no lo niego, pero no era esto. Pero cuando pone ciertas imágenes o ciertas palabras,
El algoritmo se dispara como un tonto, de la manera más automática del mundo. Entonces, el corte que hice del 8M, de la violencia que hubo en México, en el Zócalo, en las protestas del 8M, la imagen que pusieron 8M con llamas, automáticamente desmonetizado. Y les dije, van ustedes a otra vez voy a tener razón yo, volví a reclamarlo y efectivamente 12 días después me dijeron, ay, sí, no te preocupes. Además no te dice nada, simplemente un día está desmonetizado y el otro día está remonetizado. Pero ni un usted disculpe y oiga los 2,16 euros que perdió con las visualizaciones que no se le monetizaron, lo sentimos mucho, nada, simplemente las cosas ocurren automáticamente y uno no tiene recurso alguno. Y esto enlaza con uno de los temas que quería yo hablar. Carlos, me lo has preguntado 20 veces, te voy a contestar en serio, pero es que cuando me repiten la misma pregunta 5 veces, no me dan 5 veces más ganas de responderlas. Esto ténganlo muy claro, ¿eh? Si no les respondo muchas es porque no tengo idea. A mí me halaga muchísimo que crean que sé de tantas cosas y que crean que sé de todos los políticos y que haya leído los tweets de todo el mundo y que conozca yo a todos los charlatanes del mundo. Pero me halaga mucho, pero no es así. Soy un tipo con tremenda cantidad de limitaciones y así es. Bueno, pero decíamos, el problema de los creadores independientes. Hay gente que se vende como independiente porque queda muy bien. Y no lo es, o no lo es tanto como quisiera. Y hay otros que incluso la independencia la ven como algo incorrecto. Y yo quería contar cómo he logrado, pero el anuncio, tan malo que estoy haciendo publicidad, pues está poca que se vea. Quería contar un poco cómo me he mantenido yo independiente, porque esto ha sido discusión de muchas personas. Todos los días en los comentarios del canal recibo cosas como te paga George Soros, te pagan las farmacéuticas, te pagan las petroleras, te pagan la energía nuclear, te paga Coca-Cola, te paga... Vamos, si me pagaran todos, la producción que tendríamos aquí, ríanse ustedes, del medio tiempo del Super Bowl, ¿no? O sea, tendría yo toda la producción del mundo y tendría 25 personas y 3 cámaras en vez de ser yo solito, con una cámara que pongo en automático, con mis luces que ajusto en automático, con todo lo que hago yo solo. Lo hago yo solo. Pero vivo de otra cosa, evidentemente vivo de otra cosa. Yo me dedico a algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto y eso me da independencia y me da cierta inmunidad. Y esto me ha pasado desde que empecé en el periodismo. Yo siempre he tenido un trabajo distinto del periodismo. Y esto me ha permitido ser independiente. Voy a poner un ejemplo que es muy claro. Yo producía, había unas presentaciones que se llamaban audiovisuales, que eran presentaciones de diapositivas con hasta 30, 40, 60 proyectores de diapositivas funcionando al mismo tiempo y controlados por computadora, por ordenador. De hecho, así fue como yo me acerqué a los 20 y pocos años a la informática y he estado siempre con un ordenador, una computadora enfrente desde aquel entonces, porque yo hacía precisamente la sincronización entre la pista de sonido y los proyectores de diapositivas, y esto se hacía porque el vídeo era carísimo, complicadísimo. El equipo para vídeo, que era en aquel entonces, todavía era, cuando yo empecé, era cinta de 3/4 de pulgada, era aterrador, editar era prácticamente imposible. Luego ya vinieron Betacam y el VHS que permitían un poco más de movimiento en vídeo, pero era carísimo. Y los proyectores de vídeo ni les cuento. El proyector que pueden comprar hoy por 100, 200 euros en Amazon tiene la misma potencia que el primer proyector que nosotros llevamos a México, que costó como $40,000. Un armato de este tamaño con tres lentes de este tamaño, verde, azul y roja, que había que registrar en pantalla. Yo me dedicaba a eso. Yo tomaba fotos, yo escribía guiones, yo dirigía música, yo empecé a aprender a editar vídeo allí y yo hacía la producción y luego la presentación de este tipo de espectáculos y al mismo tiempo hacía periodismo. Al mismo tiempo escribía yo divulgación científica para Canal 11 y escribía yo entrevistas para el periódico El Nacional y demás. Con el tiempo entré a Excelsior gracias al maestro Edmundo Valadez, un gran cuentista mexicano cuyo cuento La muerte tiene permiso debería ser leído por todo el mundo, creo yo. Es uno de los grandes cuentos del castellano, del español. Y el maestro Valadez me abrió las puertas de Excelsior, pasé muchos años en Excelsior, de allí pasé a ser redactor en revista de revistas, y en una ocasión pasó lo siguiente.
Llegó un mensajero de estos de gobierno de motocicleta con casco, sacó de su mochila que traía, su morral, sobres y empezó a repartir en todas las máquinas de escribir de los redactores de revistas, fue poniendo sobres. Y yo estaba hablando por teléfono y puse un sobre y dije, espera un segundo, ¿a dónde vas? Oye, ahora te llamo. ¿Esto qué es? Con un saludo de fulano de tal, un funcionario muy importante del gobierno de la Ciudad de México. Lo abro y había dinero. Y no había dinero, había mi sueldo de una semana. Y me dice, estaremos todos los viernes aquí con usted, don Mauricio. Y le dije, pero ni de broma. Sentadito allí, no te muevas, voy a hablarle. Y llamé al funcionario y le dije, oye, el dinero es sucio, tío. No, Mauricio, es una cosa de amigos. Dije, no, mira, una cosa de amigos que me mandes un perfume para mi mujer a casa, me mandes una botella de coñac, que me invites a cenar a un buen restaurante, pero el dinero lleva microbios. Entonces, mira, le estoy devolviendo a tu mensajero el sobre y no te preocupes, no pasa nada, pero así no juego yo. Así no juego yo, pero así jugaba todo el mundo. Y no porque yo fuera más limpio, ni más honesto, ni más nada. Porque yo me podía dar el lujo, porque yo trabajaba medio tiempo de redactor en revistas y luego iba yo a trabajar produciendo audiovisuales y sincronizando vídeo con proyectores de diapositivas, con cintas de audio y escribir guiones y todo lo que hacía yo. El lunes siguiente, esto fue un viernes, el lunes siguiente oigo el grito del director de revistas, a quien quise entrañablemente, pues ser un hombre tremendamente de derechas. Schwarz, hijo de tu tal, ¿por cuál ven para acá? Yo dije, ahora sí metí la pata hasta el lóbulo de la oreja. Y me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué? Con fulano de tal. Me mandó un sobre, le dije que no, muchas gracias, se lo regresé con su mensajero. ¿Es que no entiendes que así son las reglas del juego? No. Pero es que me están llamando todos que si nos vamos a volver una revista de oposición. Imagínense, Excelsior, que en aquel entonces era lo más oficialista del universo. Y todo el mundo estaba muy preocupado porque había un tipo que no había recibido lo que se llamaba el chayote, el soborno, el cohecho, el dinero del gobierno. ¿Qué pasaba? Que todos mis compañeros tenían que recibir ese dinero porque sus sueldos eran una mierda. Y todos los periodistas, todos los reporteros que cubrían una fuente, Petróleos Mexicanos, tal ministerio, tal secretaría, tal Cámara de Comercio, los que cubrían determinadas fuentes recibían dinero de esas fuentes porque el periódico les pagaba una basura. Y además eran los agentes comerciales del periódico, es decir, ellos llevaban y traían la publicidad de la fuente que cubrían y se llevaban una comisión por la publicidad. Y de esa manera conseguían lo más importante para ellos, que era ponerle un plato de comida a sus hijos enfrente 3 veces al día. Y yo a mis 2 hijas le podía poner un plato de comida enfrente haciendo otra cosa y no tenía que corromperme. No es pues que yo fuera tan maravilloso, es que sí, un adalid del periodismo, no. Es que yo compraba mi independencia trabajando el doble, trabajando 10, 12 horas al día muchas veces. Y esto lo he mantenido hasta la fecha. Yo vivo de otra cosa. Sigo escribiendo en periódicos, hago mis blogs, hago los vídeos, hago el streaming, hago lo que se me da la gana, hago radio cuando se tercia. Me pagan una miseria, no importa, lo sigo haciendo porque me gusta, pero vivo de otra cosa. Y cada vez más estoy viendo a gente que en YouTube se ha convertido en profesional, lo cual admiro y aplaudo enormemente. Pero cuando el negocio empieza a no salirles, empiezan a crear empresas, empiezan a quejarse, empiezan a decir que ganan muy poquito, empiezan a decir que ellos habían estudiado una cosa, pero ahora que se han vuelto youtubers o creadores o influencers o qué sé yo, ya vivían de YouTube y de pronto ya no les alcanza y entonces qué malo es YouTube. Yo no estoy en contra entiendo lo que les pasa, como le entiendo a quienes están creando empresas y están creando empresas de comunicación tratando de obtener ingresos de otro modo. El problema es que yo creo en la independencia, sobre todo de lo que yo hago. Es decir, cuando tú cubres una fuente y te dan dinero, no vas a cubrir esa fuente correctamente como periodista. Cuando tú haces vídeos y los haces para ganar dinero, tus prioridades cambian. Tus prioridades se vuelven, no es lo que yo quiero contar, sino qué es lo que me va a traer más público.
¿Qué es lo que me atrae más clientela? ¿Qué me trae más seguidores? Yo he hablado con gente que nos está queriendo ayudar y lo agradezco muchísimo, y de pronto te dicen, ¿cuál es tu público objetivo? Ninguno. Yo lo que tengo es un mensaje, y ese mensaje encuentra su público objetivo, pero no estoy haciendo mis mensajes. Este video va a ser para mujeres de 38 años, y este video va a ser para chavales de 17, y este video para señores gay de 68. No tengo un público objetivo, no tengo un plan de marketing, porque no lo necesito, no porque sea yo otra vez maravilloso, sino porque no lo necesito, porque no pienso vivir de eso. Si llego a vivir de esto será bajo mis propias condiciones. Pero esa independencia no la tienen la mayoría de los periodistas, no la tienen la mayoría de los comunicadores, no la tiene la mayoría de la gente que se profesionaliza en el arte, en la comunicación, en cualquier cosa. Y esto creo que debemos tenerlo mucho en cuenta, y no lo tenemos tan en cuenta como debiéramos. Cuando alguien nos dice periodismo a pesar de todo, porque somos independientes, no lo eres. No lo eres cuando tú tienes un grupo de personas que son tus socios, pero te pagan porque les gusta tu mensaje, y entonces adaptas tu mensaje a ellos. Y el día que das un mensaje que no les gusta y te dicen que ya no te van a estar pagando, te asustas y cambias y reniegas de ese nuevo mensaje y vuelves a tus mensajes y a tus historias originales, porque son las que te garantizan eso, ponerle un plato enfrente de comida a tus hijos o a tu familia o a ti solo. Es decir, tu comida depende de eso. Yo creo que es muy válido que haya un profesionalismo, pero creo que es mucho más válido que haya también, o igualmente válido que haya también cierta independencia. Porque al final el público recibe un mensaje que no es el mensaje que debe escuchar, sino el mensaje que quiere oír. Y esto lo he repetido en otras ocasiones, un presidente de Asturias, del Partido Socialista, que decía, yo no le digo a la gente lo que quiere oír, sino lo que tiene que saber. Por supuesto, no era el político más popular del mundo, pero me parece que es importante, me parece que es lo que deberían hacer los periodistas, pero los medios no les están garantizando esa independencia de opinión. Los medios se han vuelto un mecanismo de venta ideológica donde todo se supedita a la línea ideológica. Y eso a mí me preocupa enormemente, porque veo que en otros países hay medios de comunicación que no están sujetos a una línea ideológica férrea. Los hay que sí, por supuesto, toda la gente de Rupert Murdoch, por ejemplo, en todo el mundo, pues sigue la línea de Rupert Murdoch o va a la calle. Pero hay espacios de libertad, de independencia periodística dentro de la empresa y dentro del salario, que desafortunadamente no veo. No veo en España, ciertamente, y no veo en muchos países latinoamericanos, donde o estás defendiendo al gobierno o estás haciendo la oposición al gobierno, pero la gente es lo que menos importa. No se trata de tener el poder no se trata de promover que alguien tenga el poder para vivir todos mejor, sino para ganar políticamente. Entonces, esto probablemente, a ver si le aclara a la gente primero el origen de mi independencia, el origen del hecho de que yo pueda decir lo que me da la gana, y si un video no lo ve nadie, me da igual. Me da tristeza probablemente, ¿no? Pero no me pongo a decir cómo hago para que sea más guay el siguiente video y tenga un montón de gente que lo vea, porque de esos ya hay muchos. Esto es un rincón diferente. Pero se debe a una cuestión absolutamente consciente y a una cuestión que sé que no se le puede pedir a la gran mayoría de los comunicadores, porque viven de eso. Yo nunca he vivido del periodismo. Nunca he vivido del periodismo. Y esto, algunas personas me dicen, es que entonces no eres profesional del periodismo. Mira, si lo quieres ver así. Pero la realidad es que creo que soy un profesional, creo que voy a hacer finalmente el curso de introducción al periodismo y géneros periodísticos del que ya había hablado, a ver si hay gente que se apunte a él, si no, pues no se apunta a nadie y punto, pero porque la visión que tenemos del periodismo y la visión que tenemos de los comunicadores está llevándonos a una desinformación permanente, y esa desinformación a mí me preocupa muchísimo. Esto no quiere decir que yo sea honesto, que yo sea completamente objetivo, pero creo que se puede tratar de ser objetivo, creo que se puede tratar de ser honesto. Y hay un argumento que se dice con mucha frecuencia,
Y con eso termino este asunto. Cuando uno habla de objetividad en el periodismo, siempre sale uno, el listo de la clase. La objetividad es imposible. Ya. ¿Y? No puedo luchar por ella por el hecho que es imposible. Mira, la justicia absoluta es imposible. Siempre va a haber injusticias en el mundo. La justicia nunca va a ser perfecta. ¿Debo por ello decir que hay que cerrar los tribunales y no luchar por la justicia? Las leyes nunca van a ser perfectas. Deben por eso cerrarse las cámaras legislativas de todos los países porque nunca van a ser una ley perfecta. La felicidad no existe, es una abstracción. Y eso no quita que todos queramos ser felices. Entonces, cuando venga el cuento del listo de la clase de es que la objetividad no existe y hablar de periodismo objetivo es un truco. No, no lo es. Es un objetivo, una meta perfectamente aceptable, perfectamente racional, perfectamente admisible de lo que viene siendo el trabajo del periodismo, donde uno trata de no decir las cosas solamente porque son las que están de acuerdo conmigo y están de acuerdo con el partido, con la ideología que tengo y demás. Creo que uno puede contar las historias con razonable objetividad, nunca con absoluta y perfecta objetividad, ciertamente, pero sí se tiene que ser un objetivo la objetividad, tiene que ser una meta la objetividad, perdón por la redundancia, tiene que ser un interés de todos. El pedirle a los periodistas que traten de ser objetivos y que dejen los suprarrenales y las pasiones políticas lejos del teclado o del micrófono o de la cámara donde están. Dicho lo cual, ya le caí mal a un montón de gente más otra vez. Así que lo que vamos a hacer es pasar. ¿A qué pasamos? Como no preparé, hay cosas que no preparé para nada. Como decía yo, hice muchísimas cosas en la semana y estuve peleando con YouTube y estuve peleando con medio mundo. Y pues ahora vamos a improvisar más y vamos a hablar más del chat. Ahí les va a dar el gusto enorme de que voy a hablar más del chat. Estoy golpeando con esto, entonces seguramente es molesto para ustedes, lo siento muchísimo. Voy a comprar una correa más suavecita para esto. Bueno, voy a pasar rápidamente por el chat anterior del que quedaron unas poquitas cosas. Muchas gracias nuevamente a Clark Wolf por el rescate. No sé si se dice Wolf o Wolf o Buff o como se dice, Clark Wolf, que además no sé si es nombre o es seudónimo. Esto es Internet y existe en Internet. El único que usa su nombre soy yo. Pero en fin. Guillón Pradón me pregunta, ¿qué opinas? Perdón, el anuncio. ¿Qué opinas de Amnesty? Supongo que te refieres a Amnistía Internacional. Tengo un problema reciente con Amnistía Internacional. Y es el siguiente. Vea lo que vea yo. Yo veo muchísimo YouTube, casi no veo televisión. Mi diversión, mi entretenimiento están en YouTube. Veo magos, veo documentales, veo cosas de crímenes que me llaman la atención, muchas personas. Veo muchísima música en vivo, me gusta más la música en vivo que la música producida, lo siento. Lo siento por los que se matan produciendo cosas, ¿no? Prefiero la música en vivo, prefiero ver conciertos grabados en vivo. Y lo que veo fundamentalmente es YouTube. Y cada 3 minutos me aparece un mensaje de Amnistía Internacional de retiren los cargos contra Assange. Y resulta que, primero que nada, ya no hay cargos contra Assange. Assange no se puede ser extraditado, está perfectamente contento en el Reino Unido, trabajando como siempre, nada, porque no trabaja, vive sin trabajar, cosa que es el sueño de muchas personas, ¿no? Él lo ha logrado hace mucho tiempo. Está completamente, es inmune, finalmente no se decidió seguir adelante con las acusaciones por delitos sexuales que tenía en su país de origen. Un juez del Reino Unido dijo que no lo pueden extraditar a Estados Unidos por haber revelado un montón de cuestiones que, insisto, no solo no sirvieron para nada, sino que sí sirvieron para que murieran algunas personas. Y Assange ha dicho que le da igual que se murieran esas personas, en otras palabras, pero es la esencia. Y a mí no me convence, y además con el apoyo que le dio a Donald Trump, por supuesto que no es no es santo de mi devoción. Pero aparece de Amnistía Internacional
retiren los cargos a Assange, retiren los cargos a Assange, en todos los vídeos. Amnistía Internacional tiene literalmente miles de causas pendientes en todo el mundo. Una de ellas, lo he comentado, la de Raif Badawi, encarcelado, bloguero encarcelado por usar la libre expresión y por ser ateo, por el sangriento régimen de Arabia Saudí. Pero no es el único, hay miles de casos de gente en todo el mundo que supuestamente está siendo defendida por Amnistía Internacional y el 90% de sus anuncios son retiren los cargos a Assange. Mi pregunta es, más o menos, ¿quién paga esto? Porque esto cuesta dinero. Poner un anuncio en los vídeos cuesta dinero. Y me ha destruido poco a poco, porque esto es de años, esto no es un mes o dos, esto es años con lo mismo. Me ha destruido un poco la fe que yo le tenía a Amnistía Internacional. Una de las cuestiones que funcionaba de Amnistía Internacional era que tú no tratabas los asuntos de tu país. Si tú pertenecías a Amnistía Internacional y eras mexicano, no podías tratar temas de México, te encargaban cuestiones de Irán o de Francia o de Tahití, pero tú no tratabas los temas de México. Esto permitía que la gente de Amnistía Internacional tuviera cierta distancia respecto de los temas que le tocaba defender, que le tocaba involucrarse, los que le tocaba informarse, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy contento con Amnistía Internacional últimamente y no sé si sigue siendo esa ONG, ese espacio de ONG que admiramos muchísimo en un momento dado. Sigo. Alicia Gómez, ¿tiene usted alguna deuda pendiente en México? ¿Por qué no ha regresado? No, lo que no tengo es nada pendiente en México. Tengo una cosa. Tengo una biblioteca que no me pude traer a España y que está atorada en un almacén en México. Y que si alguien me ayudara, ya no a rescatarla toda, a sacar de allí 40 o 50 libros que me interesan muchísimo y mis artículos cuadernados de la revista de revistas y cosas así, y lo demás venderlo me ayudaría muchísimo, pero es lo único. Tengo grandes amigos en México, todos los cuales suelo ver en España, pero no tengo a qué volver y no tengo muchas ganas de volver a un país destrozado muy distinto del que yo dejé hace 22 años. Mis hijas no viven en México, tengo un hijo en España, tengo aspiraciones de viajar a un montón de lugares que no conozco, porque México lo conocí prácticamente, creo que el único estado que no visité fue Colima. Conozco todos los estados, recorrí el país en tren, en auto, en autobús. Tenía yo una época en que todas las semanas iba a dar charlas a distintos lugares de la República, viajaba, volaba yo más que una gaviota. Entonces, no tengo una motivación para tomar un avión, gastar un dineral e irme a Estados Unidos, irme a México. Simplemente sigue siendo mi país, lo sigo queriendo, me sigue interesando, por supuesto, y todo el mundo lo sabe, me preocupan los mexicanos, pero no hay nada que me diga, es como no tengo nada para lo cual ir a San Francisco. Ya fui, me gusta mucho San Francisco, pero tengo más ganas de volver a Vancouver o a Londres que de volver a San Francisco, o a Sarasota. Y no tengo nada en contra de ahí, me gustan mucho, Sarasota me gusta mucho y Florida tenía su encanto antes de ser tan republicana, pero es eso lo que pasa, no se han dado las circunstancias necesarias, ni se ha dado la necesidad, ni se ha dado la nada, pero no tengo nada pendiente, me vine por razones puramente personales, esto la gente lo tiene que entender. Dice... ¿Qué otras ONG dedicadas a la filantropía y al cuidado medioambiental, además de Greenpeace, considera usted que son un embuste? El World Wildlife Fund se ha convertido en un embuste en gran medida y, por supuesto, Ecologistas en Acción, que no sé si tiene sucursales fuera de España, pero Ecologistas en Acción aquí es una burla. Y en general los partidos verdes hacen esto. Y ahora voy a hacer publicidad. Hoy precisamente me acaba de llegar el libro sobre ecologismo de J.M. Mulet, de mi querido amigo J.M. Mulet, que dice todo lo que la ciencia te dice que puedes hacer para cuidar el medio ambiente y que los ecologistas no te van a decir. Porque el ecologismo es un movimiento político y la ecología debería ser una rama nada más de la ciencia y de la biología. Entonces, en general, las ONG animalistas, veganoanimalistas, ambientalistas, son más místicas que científicas y eso es una tragedia.
Y en la misma línea, Fabián Respighi me dice: lo que me resulta sorprendente son muchos medios que ante una noticia ambiental piden la opinión científica de Greenpeace. Sí, pero es que no están informados. No están informados porque ha habido una inercia con Greenpeace desde sus inicios. Y ha habido una inercia que además fue apoyada por los peores enemigos de Greenpeace. A ver, la inteligencia francesa les voló les hundió un barco. Pues es de una estupidez, o sea, francamente, llamarle inteligencia a quienes hicieron eso, a los franceses que hicieron eso, es por supuesto una malversación del lenguaje en toda regla. Decidir hundirle el Rainbow Warrior a Greenpeace, además mataron a una persona, si mal no recuerdo. Creas mártires, los glorificas a ojos de toda. Es lo que siempre hace la represión, es acabar glorificando gente, a veces gente muy valiosa, a veces gente menos valiosa. Entonces Greenpeace, con aquella historia del Rainbow Warrior y con aquella persecución que Estados Unidos y Francia y el Reino Unido hicieron contra la organización, le dieron una pátina de respetabilidad y de incorruptibilidad que es muy difícil quitar. Poco a poco algunas personas, yo recuerdo cuando yo empecé a hablar contra Greenpeace, no contra, sobre Greenpeace, dando datos, la gente me miraba como si fuera yo un hereje. ¿Cómo te atreves? Y cada vez más personas lo han ido haciendo, pero los medios de comunicación todavía no se enteran, por desgracia. Todavía no se enteran, por desgracia. Quiero recordarles que cuando yo me metí con Ecologistas en Acción, yo acabé perdiendo una participación en radio que tenía todas las semanas. Estamos cumpliendo 10 años de eso. Afortunadamente lo pude hacer porque dije: yo no me vuelvo a presentar porque no vivía de eso. Pero los medios de comunicación no están informados de los problemas de Greenpeace y una de las cosas que deberíamos hacer, que debería hacer el público también, es pedirles que sean un poco más razonables y que les hagan caso a los científicos de verdad y no a los no científicos que tiene Greenpeace, porque no tiene científicos. No tiene científicos, ya hablamos de esto bastante la semana pasada. Roberto Rodríguez no considera que el feminismo que algunos han llamado hegemónico, el que domina los medios de comunicación actualmente, cuenta con ideas y afirmaciones muy racionales. Sí, ya lo dije. Todos los movimientos tienen extremos. Y los extremos llaman más la atención que las partes moderadas o que las partes no extremistas. Y esto pasa en lo que quieras, en absolutamente lo que quieras. Los aficionados al Tottenham. ¿Cuándo salen los aficionados al Tottenham? En los periódicos. Cuando 10 de ellos rompen cosas y les rompen la cara a los del Nottingham con el que jugaron la semana pasada o a los de Liverpool. Y cuando 3 de ellos traen suásticas y dicen que son nazis. Y entonces, tú dices: pero si todos los aficionados del Tottenham son en general familias y buenas personas, gente común y corriente que le gusta el fútbol y va a aplaudir a su equipo y insultar al equipo contrario, pero con la moderación razonable de que es un juego. Pero ¿cuándo salen los fans del Tottenham? Cuando hacen una barbaridad. Entonces, el discurso que se apodera de los medios de comunicación es el discurso escandaloso de todas las movimientos y de todas las corrientes de opinión. Y en ese sentido, sí creo que el feminismo mayoritario, y quizás porque conozco una gran cantidad de militantes del feminismo mayoritario español, de las organizaciones que han cambiado las leyes y las organizaciones que han luchado, sí, pero durante décadas y décadas. Yo me acuerdo cuando se hizo el Tren de la Libertad, que salió de aquí de Gijón, y alguna de las mujeres mayores decía: es que no es posible que yo a los 70 años tenga que ir a Madrid a seguir peleando por lo mismo que estaba peleando cuando tenía 20 años. Y el problema es que cuando tenía 20 años estaba Franco en el poder. Entonces, yo creo que sí, hay cuestiones muy racionales, pero lo que no podemos hacer es magnificarlas y darles demasiada importancia. Yo trato de no darles demasiada importancia. Me han pedido muchas veces, me han pedido que haga un video sobre feminismo, hice el video sobre feminismos, no le gustó a nadie. Y no le gustó a nadie porque asumió una posición claramente racional. El hecho real es que se ha avanzado muchísimo, el hecho real es que queda mucho por avanzar y el hecho real es que las teorías posmodernas alrededor de cierta visión del feminismo no son racionales ni tienen por qué ser la corriente principal del pensamiento. Te pongo un ejemplo. La ley trans en España es del feminismo posmoderno.
Y esto no es nada, no hay nada en contra de las personas trans, por favor, que merecen todo el respeto, y que son iguales a todo el mundo y que merecen los mismos derechos, que merecen la misma consideración social. Pero hay un debate alrededor de la ley trans. Y entonces se había planteado ya como una lucha entre las feministas del PSOE y las feministas de Podemos. Porque la ministra de Igualdad, Montero, de Podemos, es la redactora y promotora de la ley trans. Y sin embargo ahora ha surgido un grupo de feministas de Podemos que dicen, oye, no, es que esto hay que debatirlo. No nos han tomado en cuenta, no nos han preguntado nuestra opinión, están hablando en nuestro nombre y no estamos de acuerdo. Todos los movimientos extremistas tocan techo. Y yo siento que el posmodernismo, lo decía el otro día, creo que está tocando techo. Y tenemos que ayudar todos a que toque techo, pero con los comentarios que luego yo leo, y que leo en los chats, y que leo y que ponen en el canal. Ya, pero es que todas las feministas son unas locas que odian a los hombres y quieren castrarlos. No. Sí, yo conozco gente que es así, pero son muy poquitas. La gran mayoría no. Lo que pasa es que tenemos una cultura del silencio que tenemos que romper, y cuando se rompe la cultura del silencio es cuando tocan techo los extremismos. Es decir, se ha permitido que se digan muchas cosas minoritariamente y la gran mayoría se queda calladita. Entre otras cosas por miedo a que también la linchen, porque ya sabes que cuando dices algo que no debes, hay un pequeño grupo que puede decir que eres lo peor del mundo y acusarte de las cosas más horrorosas del mundo. Entonces mucha gente durante muchos años ha guardado silencio ante este y otros extremismos, No lo singularizo en este. Se crea un miedo cuando hay una corriente fuerte, potente y que te puede lanzar jaurías enteras a la demolición de tu personalidad y al ataque de tu personalidad misma, ¿no? Pero cuando se empieza a romper el silencio y cuando los que hablan críticamente no son solamente los más despreciables, que es lo que pasa cuando la derecha critica al feminismo, no porque sea irracional, sino porque le tiene miedo a las mujeres, o le tiene miedo o cree que la religión debe seguir siendo la que rija las actividades sociales y por lo tanto la mujer debe estar supeditada al hombre porque así lo dice la Biblia y así lo dice el ritual del matrimonio, etcétera, etcétera. Cuando no es esa derecha la que hace la crítica, porque la hace con segundas intenciones y la hace la gente razonable, pensante y defensora realmente de derechos, libertades, justicia y solidaridad, esos movimientos tocan techo. Y tiene que ver con algo que luego por ahí preguntaron, que son, ¿qué opino del lenguaje inclusivo? Mira, lo he dicho una vez, lo voy a decir 1.000.000 de veces. Creo que tiene razón de ser la propuesta, pero creo que no es viable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la sociedad cambia, el lenguaje forzosamente cambia. Cuando el lenguaje cambia no es cambiar a la sociedad. Al hacer cambiar el lenguaje, al generar un lenguaje artificial, no generas el cambio social. Es una satisfacción un poco espuria. Y mi ejemplo siempre ha sido la lucha de la comunidad gay, de la comunidad LGTB. Cuando yo era joven, burlarse de los homosexuales era lo más normal del mundo. El usar palabras denigratorias, una gran cantidad de ellas para los homosexuales, sobre todo los homosexuales hombres, había un diccionario completo de cosas horribles que podías decirles a los homosexuales hombres. Estaba perfectamente bien visto, todos los comediantes hacían chistes de homosexuales, de los periódicos traían caricaturas de homosexuales, era lo normal. La lucha de la gente LGTB rompió esto. Y después de que lo rompió, la gente dejó de reírse de los chistes y entonces ya no hacen los chistes. Pero nadie hizo una campaña en contra de los chistes o en contra de las palabras. Yo no recuerdo, y estuve muy atento a ello porque tengo grandes amigos de la comunidad LGTB, he estado muy atento a su lucha todos estos años y además teniendo claro que de joven fui criado como un homófobo, como alguien que despreciaba a los homosexuales. No los odiaba, pero los despreciaba, porque es lo que te enseñan. Estuve muy atento a su lucha y nunca vi una lucha en contra de las palabras denigratorias para los homosexuales.
La recuperación de su dignidad implicó el cambio en el lenguaje y ahora hay ciertas palabras que la gente no se atreve a decir porque sabe que son denigratorias, pero no porque le dijeran que no las dijera, no porque se creara un lenguaje nuevo o se prohibieran ciertas palabras, sino porque todos nos hemos ido dando cuenta de que eso es incorrecto. Teniendo ese ejemplo histórico tan cerca, porque estamos hablando de lo ocurrido entre 1970 y el año 2021, que son 50 tristes años, creo que ese ejemplo histórico es válido para decir que, aunque tiene las mejores intenciones del mundo la idea del lenguaje inclusivo, no puede cumplir sus objetivos. La sociedad se cambia mediante la educación, la sociedad se cambia mediante el convencimiento, la sociedad se cambia tirando de ella lentamente, la sociedad se cambia poco a poco, la sociedad se cambia con acciones de comunicación, con acciones de cercanía a aquella persona que tiene una posición contraria. Cuando la sociedad cambia, ese lenguaje se va a hacer normal, hay ciertas palabras que van a desaparecer y van a surgir otras, pero eso es el uso del lenguaje producto de su sociedad. La sociedad no es producto del lenguaje. El problema es que es una creencia del posmodernismo, que el discurso crea la realidad. No la crea. Olvídenlo, no la crea. Tú cambias la realidad, cambia el discurso, cambia la narrativa, cambian las palabras, cambia el lenguaje. Por eso no hablamos como en el siglo XVI. Y pum, pum, pum. Carlos Espíndola me ha preguntado muchas veces, perdón, ¿quiénes te parecen los mejores letristas en español de rock u otros géneros? A ver, Jaime López, José Cruz en México, Rodrigo González, Armando Rosas, Carlos Arellano, la gente de Trolebús, del grupo Trolebús, no me acuerdo que eran 2 hermanos y ahora no me acuerdo de su nombre. En España, Sabina es indispensable. A ver, el Sabina tardío, y mira, yo conozco personalmente a Sabina, el Sabina tardío encontró un ganchito que luego repite incesantemente, un juego de palabras que le funciona muy bien, pero el Sabina del hombre del traje gris, el Sabina de Hotel Dulce Hotel, el Sabina de Viceversa, son letras espectaculares, son letras profundas, son letras importantes en el rock. Los del último de la fila, por supuesto, los del último de la fila. Fito Páez, impresionante. Charly García en sus buenos momentos, Nito Mestre en sus mejores momentos. Además, Charly García es el hombre de los altibajos, es el hombre de montaña rusa, pero Fito Páez está ahora, acaba de ganar un Grammy y está trabajando muy bien y creo que hay un número importante de buenos. Pues se me está olvidando ahora, por Dios. El uruguayo, no es uruguayo, es argentino. El de Solo le pido a Dios, se me acaba de olvidar su nombre, lo siento. Creo que letristas los hay, pero que son proporcionalmente pocos junto a todo lo que es el gran problema de las letras en México y en español. A ver, el problema es que tenemos instrumentistas espectaculares. Yo no conocí mejor guitarrista que Lalo Tex, que se nos murió muy joven. He conocido pocos bajistas mejores que el que tuvo Lo Army. El único que recuerdo de su nivel era The Snake, que tocaba con Can't Hit. Y ahora no me acuerdo del nombre del bajista de Lo Army. A ver si en el corte pongo un trozo de Caminata Cerebral, por ejemplo. Entonces, hay tan buenos instrumentistas de todos los instrumentos, absolutamente en toda América Latina. Hay gente de una calidad excepcional, que el agujero de las letras se nota mucho más que si estuvieran limitados musicalmente, que no lo están, ¿no? Y en España, bueno, el otro día yo oía, mira, no soy muy de Rosendo, pero oyendo el grupo original de Rosendo, dices, pero es que su guitarra es espectacular. Rosendo toca maravillosamente bien la guitarra, tiene una imaginación para los riffs, pero sus letras son limitaditas. Pero bueno, hay muchos más, pero esos son de los que yo me acuerdo así a abuela pluma, ¿no? De los que tengo más presentes. Michael González, esto te lo voy a explicar y ya es por acabar con el tema con este tema, a ver si.
La violencia de género es un invento por las feministas bolcheviques. O sea, es absurdo. No seas absurdo, por favor. Su nombre debe ser agresión sexual contra la mujer, ¿no cree usted? No, porque no es forzosamente sexual. No, porque no es forzosamente sexual. Y porque se llama violencia de género porque se da específicamente contra la mujer por el hecho de serlo. Es decir, son agresiones que si el objeto, la víctima no fuera mujer sino hombre, no se darían. ¿Sí? Entonces, por eso se llama violencia de género. Por eso es distinta de la violencia doméstica, de la violencia de pareja, que se puede dar entre parejas del mismo sexo, y que las agresiones sexuales, que también se pueden dar entre personas del mismo sexo. La violencia de género es concretamente aquella que se orienta a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Te pongo un ejemplo, simplemente que es violencia solamente verbal, que nunca hay que equiparar a la violencia física, pero el piropo grosero, el comentario bajuno y vil que se le hace en la calle a una mujer que la humilla, no existiría si el que pasa es un hombre. Tú nunca has ido por la calle y te han dicho, ¡ay, qué bueno estás! No, es algo que ocurre solamente porque quien recibe la violencia es mujer. Entonces, no te vayas con la definición o con la representación de la violencia de género que ofrece la derecha, que te dice, como dice alguien por aquí, me dijo también, Basic One, los hombres sufren el 85% de la violencia en México, sí, pero es violencia ejercida por hombres y no es ejercida porque sean hombres. Porque de todos esos hombres no creo que muchos sean violados. Y sin embargo las violaciones son un hecho cotidiano en México. Tiene uno de los índices de mayor inseguridad para las mujeres como mujeres. No es lo mismo el ser asesinado en un enfrentamiento a tiros entre dos bandas de narcos que el ser una mujer que va por la calle, que es secuestrada, violada y asesinada. Es que compararlo me parece tan falto de perspectiva, tan falto de dimensión de lo que realmente significa el problema, que es muy fácil ocultarse detrás de las extremistas para negar que este problema es real y es un problema grave y es un problema que están viviendo continuamente millones de mujeres en muchos países, pero México es un país que en los últimos años, por desgracia, concretamente se ha convertido en un infierno para la mujer. Y buscar argumentos para negarlo cuando los números están allí, cuando los hechos están allí, cuando hay muchísimos países donde ya no pasa eso, de ese nivel, a ese nivel, debería hacernos reflexionar. Si no nos hace reflexionar, tenemos un problema gravísimo. Y termino, debatirías con Roberto Vaquero del Frente Obrero. Mira, te voy a explicar esto. Cuando la gente habla de debatir, habla de discutir. Yo debato con quien quieran, pero primero que nada, se debate un tema. Se acuerda un tema a debatir. No se debate sobre el socialismo, no. Se debate. ¿El mercado por sí mismo puede resolver la situación de pobreza del mundo? ¿Sí o no? Lo que se debate siempre es un tema y dos posiciones, sí o no. Lo otro es discusiones, grilla, es mesa redonda, es enfrentamiento, es preludio a darse de manazos en la cara, pero no es un debate. Un debate es con un tema y un sí o no. Una persona defiende un sí y la otra persona defiende un no. Ambas personas tienen un tiempo determinado para hablar, no se pueden gritar entre sí. Tienen un tiempo determinado para presentar sus ideas, para rebatir las otras ideas, se acuerda el tiempo, se acuerdan las reglas, hay varios esquemas de reglas de debate y los dos participantes se ponen de acuerdo, aceptan regirse por las reglas del debate y proceden a debatir el punto a debate. Eso yo lo hago cuando quieran, con quien quieran, siempre y cuando sea bajo esas reglas y en público, porque no voy a convencerlo a él, pero puedo convencer al público. Si el público no es, por supuesto, si no estoy jugando en cancha ajena, es un público neutral. Pero eso sí lo hago cuando quieran. Pero sentarme a discutir con alguien que tiene más labia que yo y donde su simpatía, buen decir, historial va a ser más pesado que los argumentos, no, ¿para qué? No tiene ningún sentido.
La búsqueda de una verdad, de un hecho real a través de la argumentación, tiene que limitarse única y exclusivamente a los argumentos. En los términos que te he dicho, he propuesto, a mí me han dicho, ¿quieres debatir con fulano? Hace poco un chico cubano comunista que quería debatir conmigo la socialdemocracia. Yo, bro, ¿qué quieres debatir? Dime un tema. ¿Cuál es el tema, sí o no? ¿La socialdemocracia tiene mayor libertad que el comunismo? ¿O qué? ¿Cuál es el tema? No, quiero debatir en general. No, lo que tú quieres es discutir conmigo a ver si me ganas. Y así no se debate. Le hice una propuesta con reglas de debate y hace como 6 meses sigo esperando escuchar de él. ¿Cómo ves la situación en Venezuela? No la veo, no me atrevo a opinar. ¿Y crees que México algún día llega a salir de la pobreza donde está? Volvemos a lo que se ha dicho siempre. México no es un país pobre. México es un país lleno de pobres. México es un país rico en muchos sentidos. Tiene la riqueza de los recursos naturales, es una de las cosas que se cantan con violines en México incesantemente desde que yo tenía 5 años y lo oí por primera vez en el kinder, y que no sirve absolutamente para nada cuando esos recursos no están al servicio de la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, tenemos un dinero viejo, y pocos son los que no lo son, un dinero viejo que viene desde el virreinato. Hay familias de una riqueza enorme que vienen desde el virreinato. No hay grandes movimientos de emprendedores, no hay grandes modelos de creación, de generación de riqueza. Y si no generas riqueza, y este era el argumento de siempre de la derecha, cuando tú proponías programas sociales al gobierno, y te decían, pero primero hay que generar riqueza y luego repartirla. Y dices, a ver, mira, tú ya has generado riqueza, vamos a repartir la parte de la tuya y luego seguimos hablando sobre generar más. Pero comprométete a generar más. Y todos siempre hablaban el PAN siempre hablaba de generar riqueza y nunca lo hizo, ¿no? Sus grandes empresarios no son empresarios independientes, que digamos, son terratenientes al estilo antiguo, como era Cloutier, que era latifundista del arroz, o son gestores inmobiliarios como se llama Diego Fernández de Ceballos, el traidor. No son, o son empleados de la Coca-Cola, como Fox, y gente que en su rancho tenía niños trabajando. No es un dinero que genere riqueza. Entonces, México puede salir perfectamente de su riqueza cuando piense de otro modo. Y el ejemplo es muy claro. Los emigrantes de Estados Unidos que se someten a un sistema distinto, y no estoy defendiendo el sistema de Estados Unidos para nada, pero la diferencia es notable, de pronto tienen empresas, hacen cosas, se ven motivados por el mismo ambiente. Y en México no existe esa motivación por muchas razones, pero no solo es culpa del Estado, es culpa del tipo de dinero viejo que domina buena parte de las industrias de las empresas en México. Los nombres que te encuentras, por ahí todavía hay Iturbides e Hidalgos y Costillas que dominan parte del dinero en México. En fin, por ahí voy. Vamos a hacer un pequeño corte como hacemos siempre a esta hora, no por otra cosa, sino para enseñarles cómo se podría ver esto si algún día tenemos anunciantes, y de paso hacer un par de cosillas pendientes que tenemos por aquí. Y regreso en exactamente menos de 5 minutos. Tengo que encontrar, esperen un poco, en menos de 5 minutos.
Bueno, pues hemos vuelto así de rápido, como vieron. Pero se imaginan qué bien se vería un anuncio de Ferrari en este espacio, o de Dolce y Gabbana, de Coca-Cola, de McDonald's. Yo acepto todos. Bueno, no todos, ¿eh? Alguna vez me negué, y esta es otra cuestión de independencia. Alguna vez me negué a hacer un trabajo para una empresa de armamento y perdí un cliente tremendísimo. Bueno, perdonen ustedes. Vamos a la música. Y la música la tengo más o menos en dónde. La tengo aquí. How many millions do you need to say that you succeed? To feel what they go road until you settle out. How many men shall follow you before you call it a breakthrough? What makes you feel content when will it end? Bueno, este grupo se llama, como dice que se llama, son O'Reilly and the Paddy Hats, y hoy no voy a hablar de un grupo musical o de una banda musical en concreto, de un intérprete musical, sino que quiero hablar de un género musical que representan muy bien el The O'Reillys and the Paddy Hats, y que es el punk celta. Suena muy raro. Primero que nada, lo celta es un invento del siglo XIX, esto debe quedar clarísimo. La idea de que lo que hoy llamamos cultura celta tiene alguna relación con los celtas, a los que conquistó el César después de cruzar el Rubicón hace 2000 años, es absolutamente imaginaria. La construcción de la cultura celta es reciente y tiene elementos de muchos lados. Los famosos nudos celtas, este es el clásico ejemplo, los famosos nudos celtas tan hermosos que son de origen nórdico, no tienen nada que ver con la cultura celta, sino tienen más que ver con los vikingos, que tuvieron una presencia enorme en lo que hoy se consideran zonas celtas, que es toda la costa norte europea. Pero es una identidad cultural determinada que se ha creado con los celtas, que toma además prestado de todos lados, como pudieron ver en este pequeño corte de O'Reillys and the Paddy Hats. Tienen a alguien tocando el banjo. El banjo no es precisamente lo más irlandés del universo, no, se lo trajeron de Estados Unidos y dijeron que les gustaba mucho. Y luego la mandolina, que tampoco se la trajeron de Italia. Pero como género tiene algunas cuestiones que son enormemente atractivas. Primero que nada, es uno de los hijos primeros más limpios del folk rock o del folk punk. Alguna vez hablé ya aquí de Oysterband, que es un grupo que nace como folk punk y que es uno de los creadores del folk rock. Es decir, que toma las raíces y muchas canciones de la música tradicional británica y las recrea en términos modernos, con instrumentación moderna, con una visión de rock cada vez más avanzada, y eso es lo que hacen los grupos del punk celta, cuyos orígenes están fundamentalmente en The Pogues, este grupo irlandés que en los años 60, 70 empezó a cantar estas canciones antiguas, pero con una visión moderna. Tienen las ventajas de que la música irlandesa es preciosa, a mí me gusta muchísimo, yo oigo muchísimo folk celta, no solo folk punk, no solo rock celta, que lo escucho, rock de raíces célticas, o de raíces irlandesas, sino que además de la riqueza de esta música, son enormemente contestatarios, pero contestatarios a nivel calle, al nivel del punk y no al nivel del panfleto, ¿no? Y tienen un sonido que es enormemente vigorizante. A mí me gusta muchísimo. Voy a poner otra pequeña cosa que debo aclarar. Esto es una canción de amor, y además es una canción de amor preciosa que acaba de sacar el grupo de Rum Jacks, que se llama Eres la luz en mi sombra, cosa que poéticamente desafía a muchísimos letristas que viven de esto. Eres la luz en mi sombra, pero es así. Just another time that I couldn't sit my pride.
Bueno, pues estos son Rum Jacks y esta es su última cancioncita que se llama Light in My Shadow, la luz en mi sombra. Quienes son aficionados al punk, al punk rock, muchas veces se asombran cuando encuentran este tipo de cosas. El último grupo que voy a poner, precisamente lo iba yo a ver el año pasado. Hay un festival de punk en Gijón, que se hace el Tsunami Rock, donde yo pude ver a Bad Religion, por ejemplo, donde pude ver ay, Dios mío, ¿cómo se llaman? Mi memoria es terrible. A Gogol Bordello, este grupo gitano, que es espectacular, espectacular. Y este año, el año pasado, en 2020, ya tenía yo boletos para entrar a ver a Flogging Molly, que es uno de los clásicos del folk punk, y del punk celta, perdón. Y nos quedamos con las ganas porque obviamente se canceló absolutamente todo. Estamos con nuestra fuente, perdón, dejen poner nuestra fuente porque estamos oyendo aquí a bajar el agua del resto del edificio. Como ya lo he comentado, es que aquí tengo el patio de luces y tengo un bajante donde baja todo el agua del edificio, baja por aquí, entonces la avisamos con nuestra pequeña fuentecita. Entonces, estos son los grupos que a mí me parecen clásicos, tienen toda la vida en el punk celta, y es una invitación a que descubran esto. No puede poner cosas de grupos como Dropkick Murphys, que también son maravillosos, pero tienen mucho que contar, y contar de una manera que para la mayoría de la gente no es acostumbrada. Así que vamos a cerrar con esto de Flogging Molly, que es If I Ever Live This Life, si alguna vez logro salir de este mundo con vida. Pues estos son Flogging Molly, este es el punk celta y el punk celta, el folk punk de origen céltico irlandés con canciones escocesas, se meten por ahí los galeses, y luego hay excelentes grupos de este tipo de música que se encuentra uno en Alemania y en Francia y en España, porque el sonido es muy atractivo y es una gran oportunidad para contar cosas con muchísima fuerza. Dicho lo cual, vamos a repasar el chat, a ver si conseguimos que hoy se enojen menos con nosotros que otras veces, porque no atiendo al chat. Bueno, primero Ulises Alejandro Licea Rodríguez, ¿qué opinas acerca de lo que pasa en el CONACYT actualmente? Lo mismo que opinaba yo en 2018 cuando hice el primer video diciendo lo que iba a pasar en el CONACYT, porque conozco a Elena Álvarez Buyarroses, a María Elena Álvarez Buyarroses, como renegada de la ciencia, como persona que estudió ciencia, pero le gustan más otras cosas más que la ciencia, y sigo opinando lo mismo. Estoy aterrorizado, me están llegando los informes de cómo está tratando de destruir el Sistema Nacional de Investigadores. Yo tengo muchos amigos en el Sistema Nacional de Investigadores. Para quienes no lo sepan, en España, como los profesores y los investigadores ganan una absoluta miseria, hace muchos años se creó en México el Sistema Nacional de Investigadores, que es una forma de pagarle una mensualidad adicional a los investigadores científicos para motivarlos en su trabajo y para que puedan no morirse de hambre, de ser posible. Ser científico nunca deja muchísimo dinero, como contrario a lo que algunos creen, pero en México era especialmente trágico. Entonces, uy, Dios mío, luego Siri cree que le hablo a él. Y no sé por qué si tenía voz de mujer con Siri, y ahora por qué me hablan. Bueno, tiene voz de hombre. Perdón. Tengo muy buenos amigos del Sistema Nacional de Investigadores y me preocupa enormemente lo que está pasando, porque sé que van muchos de ellos a perder sus ingresos sin ser peores científicos, sin hacer menos trabajo de investigación, sin aportarle menos al país, simplemente por el capricho de una persona que no debería estar donde está. Se lo dije hace 2 años y medio, cuando se anunció en un debate de López Obrador la que iba a nombrar a Álvarez Bulla como directora del CONACYT. Personalmente hice un video, se creó una plataforma a la que a mí me invitaron, que se llamó Resistencia 18,
Se hizo una petición con 2,000 firmas de investigadores, académicos y estudiantes de ciencias pidiéndole a López Obrador que reconsiderara. Esa petición fue bloqueada por los alrededores de López Obrador, concretamente por Pedro Miguel, que antes era mi amigo, y finalmente se nombró a Elena Álvarez Bulla. He ido siguiendo todas las atrocidades que va cometiendo, por eso entrevisté a Luis Mochán, por eso entrevisté al doctor Lascano, a Toño Lascano, quiero entrevistar a la doctora Xoconostle, pero lo que está ocurriendo es una tragedia, porque en un país que nunca ha tenido una suficiente inversión en ciencia para su Producto Interno Bruto, se está destruyendo lo poco que se tenía, a cambio absolutamente de nada. ¿Le gustan las canciones de Serrat? Serrat fue la pista musical de buena parte de mi vida. Yo lo iba a ver todos los años a Bellas Artes, que era donde solía presentarse, en el Palacio de Bellas Artes, pero, por ejemplo, cuando él cantaba canciones de amor, yo me enamoraba de todas las chiquillas que tenía a mi alrededor. Cuando publica la canción de parto, que termina en agosto de parto, fue cuando nació mi primera hija, que nació en agosto. Nació el 6 de agosto. Entonces, había hecho parte de la banda sonora de mi vida. Joan Manuel Serrat me sigue gustando muchísimo. ¿Cuándo voy a invitar a José Luis Ferreira? No lo sé, se me olvida, recuérdenmelo. Pero sí quiero entrevistar a José Luis Ferreira. Si los militares reciben tanto poder en México, dice Antonio Samperio. A ver, este es interesante, vamos a ponerlo aquí. Si los militares reciben tanto poder en México, ¿podría haber un golpe de Estado o Estados Unidos no lo permitiría? A ver, si los militares están recibiendo tanto poder, ¿para qué quieren un golpe de Estado? Un golpe de Estado se hace para quitar el poder a los civiles y dárselo a los militares. Por lo menos un golpe de Estado militar. Si están adquiriendo todo el poder económico, político, social, territorial, ¿para qué van a hacer un golpe? Es que es absurdo, ¿no? Es como asaltar tu propia empresa. Y esto es más importante aún. También Antonio pregunta, ¿el gobierno de Biden permanecerá totalmente ajeno a lo que sucede en México como hizo Trump? Miren, en América Latina estamos muy acostumbrados a la Guerra Fría, a que éramos el centro de atención del mundo porque las luchas sociales y políticas que se llevaban a cabo eran teatro de la Guerra Fría. No nos dábamos cuenta. Y como siempre he dicho, no se pueden deslegitimar las nobles luchas sociales de América Latina en los años 60, 70, sobre todo 50, 60, 70, 80 incluso. No se pueden deslegitimar los deseos de democracia, de realidad, de seriedad, de justicia social y de otro tipo que tenían los distintos sociedades en América Latina, por el hecho de que pues, entonces la Unión Soviética aprovechó para pagar las guerrillas y para pagar los partidos, como parte de la Guerra Fría. Como no se puede decir simple y sencillamente que Estados Unidos estaba luchando contra la Unión Soviética cuando instauró una cantidad de dictadores aterradores que torturaron, mataron, hicieron cosas que son absolutamente inaceptables en la Guerra Fría. Eso terminó en 1989. Ahora no somos importantes. Ya no somos el teatro de una guerra. A Estados Unidos le interesa América Latina como mercado. Si es su mercado, le da igual que esté Correa, que Evo Morales, que Lula, que Macri, que López Obrador, que Fox, le da igual mientras no afecte sus intereses. Sus intereses son la frontera y el poder seguir teniendo un mercado, porque ya no es América Latina la fuente de recursos naturales que era cuando en los años 50, 60 la United Fruit dependía de los plátanos de Centroamérica para su negocio, y entonces daban golpes de Estado en nombre de los plátanos, los golpes de Estado de la United Fruit, de Chiquita Banana. Eso es el pasado. Esto ya no es así. Los recursos naturales, hay recursos naturales explotables por todos lados. Y no habiendo una guerra fría, esos recursos naturales están al alcance del mejor postor. Y están compitiendo entre sí.
puedes no darte cuenta que lo que se está plantando en determinada zona de Bolivia o en determinada zona de Chile o en determinada zona de México está compitiendo con cultivos de Vietnam o de China o de Uzbekistán. Es un mundo distinto. Entonces esa idea de que somos tan importantes que nos sentíamos y que éramos por la Guerra Fría, ya no funciona. Y tenemos que asumirlo así. Por eso es tan enormemente ridículo el discurso de Maduro, que trata de recrear el discurso que tenía Fidel Castro cuando Estados Unidos estaba tratando de derrocar a Fidel Castro por todos los medios posibles y tratando de asesinarlo y dando lata. Entonces Maduro quiere ponerse en la misma posición como si a Estados Unidos le importara un pito. Lo que le importaba a Estados Unidos era que la Unión Soviética la tenía a 90 millas, que había tenido la crisis de los misiles y que por Cuba, vía México, entraban todos los espías soviéticos a Estados Unidos. Y que Cuba era una demostración de lo que podía pasar en el resto de América Latina, de lo que la Unión Soviética quería que pasara en el resto de América Latina, y muchos latinoamericanos sinceramente querían que ocurriera. Entonces, la realidad socioeconómica, política, mundial e interna de los países ha cambiado tan radicalmente a raíz de la caída de la Unión Soviética que la respuesta es sí, les seguimos dando igual y les vamos a seguir dando igual muchísimo tiempo. ¿Podría explicar por qué el reggaetón ayuda a la delincuencia y al narcotráfico en la vuelta a la violencia, como dijo la semana pasada? No. A ver, aquí hay que dejar muy claro. El reggaetón es una expresión de la violencia, pero no la glorifica, pero no la provoca. El arte, las creaciones, la música, los dibujos, etcétera, no producen que la sociedad actúe de cierta manera. Como dijo Frank Zappa cuando defendió esto en unas audiencias en el Senado de los Estados Unidos, cuando la esposa de Al Gore, Tipper Gore, quería que se pusieran, y al final se pusieron, avisos en los discos: esto es material horroroso, es pornográfico y violento y la gente se suicida por oír rock. Dijo Frank Zappa: mira, la mayoría de las canciones son de amor y si la gente hiciera lo que dicen las canciones, todos nos amaríamos unos a otros. No es así. No creo que el reggaetón ayude a la delincuencia ni al narcotráfico, pero creo que legitima y glorifica y hace más bonita la violencia contra la mujer en el caso del reggaetón y la violencia entre bandas y de las bandas contra el Estado en los narcocorridos, ¿no? Pero no, si lo dije, o si lo di a entender, o si lo dije incluso, lo siento, pero no lo creo, no es así. Y todos los estudios nos dicen que ni el rock, ni los videojuegos, ni la televisión, ni las películas de horror, ni las series de crímenes provocan aumentos en la violencia. Esto no es así y me equivoco, y si lo dije me equivoco de verdad. ¿En qué consiste, bajo tu punto de vista, el error del socialismo democrático?, me pregunta Daniel Negrichi. Pues en este momento es que su muerte de éxito, por lo menos en Europa. Es decir, ha logrado una enorme cantidad de cosas. Una de ellas hoy, que a mí me parece de lo más importante que ha pasado en España en los últimos años, que es la aprobación de la ley de eutanasia, que hoy mismo se dio, además. La derecha estaba diciendo: la derogaremos. Pero ustedes no eran los defensores de la libertad. Pues los defensores de la libertad deberían estar encantados que la gente sea libre de decidir sobre su vida, pero resulta que no son tan amigos de la libertad como dice el folleto publicitario de los liberales. Pero el socialismo democrático lo que ha hecho es alejarse de grupos de personas que tienen ciertas reivindicaciones que resultan incómodas, que resultan difíciles, que resultan muy exigentes. Y el problema es cuando el socialismo gobierna, se olvida de la gestión social. Y cuando deja de gobernar es muy difícil recuperar esa gestión social, que es originariamente la base de la militancia de izquierda. Es decir, representar los intereses de personas que se sienten desprotegidas ante el Estado, ante la sociedad. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos que son sus errores. El socialismo democrático, sigo creyendo que es la mejor
opción entendido, ojo, como socialdemocracia, es decir, como equivalente a la socialdemocracia, no como el antiguo socialismo democrático que quería llegar a la propiedad social de los medios de producción por medio de la democracia. No, ese socialismo democrático ya no lo defiende casi ningún partido que se llame socialista democrático. Vamos a dejarlo eso bastante claro, porque luego la gente se remite al socialismo democrático de principios del siglo y no al socialismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 160 espectadores, estoy encantado, muchísimas gracias. No sé si los 160 son de YouTube o si hay de Twitch. Siento mucho no poder estar dedicándole a Twitch. Si no me están llegando los chats de Twitch y hay alguien viéndome y haciendo chat, le ofrezco disculpas, estoy tratando de defenderlo. Hay mujeres feministas que dicen que el reggaetón no es misógino, solo sexualmente explícito, que no hace daño a nadie. No hace daño a nadie. Pero a mí me resulta personalmente desagradable, pero si algunas lo ven así me parece muy bien. Tampoco, yo no estoy en ninguna cruzada por desaparecer el reggaetón, simplemente digo que a mí me gusta la música, prefiero la música, pero es una cuestión totalmente personal. No tengo idea por qué el psicoanálisis ha tenido tanto éxito entre intelectuales de izquierda. No lo sé, es una buena pregunta. Sobre todo porque el psicoanálisis, sobre todo ciertos psicoanalistas como Lacan, son los fundadores del postestructuralismo o posmodernismo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué opinión te merece Pepe Mújica como político? Ya lo he dicho, mira. Pepe Mújica es un bien intencionado que tiene un pasado oscuro, porque fue alguien que fue capaz de darle un tiro a otro ser humano, pero es un tipo bonachón, pero que yo hubiera preferido que siguiera el proyecto de Tabaré Vázquez en lugar de tener ese paréntesis de Mújica. Pero tampoco es una persona a la que yo haya especialmente despreciable y rechazable. Simplemente me parece una ingenuidad enorme de un hipismo tardío, ¿no? de esta idea de ser una especie de monje cartujo de la izquierda. En la izquierda tenemos que ser pobres y plantar nuestras remolachas. Pero no. Esa idea de repartir la pobreza y de igualar por abajo que tienen ciertos sectores de la izquierda a mí me parece aterradora. Yo no la defendería yo en ningún momento. Se iguala hacia arriba siempre. Entonces, me da ternura a veces Pepe Mújica y a veces dice cosas que son de una ingenuidad casi escolar, ¿no? Entonces, no sé qué más decir. Empresas autogestionadas en Argentina, no sé nada. La burbuja de los tulipanes, ¿hay algo que se le parezca en la actualidad? No, un día hay que hablar de la burbuja de los tulipanes, voy a pasar muy por encima. Sí, es que ha habido todo tipo de burbujas, son similares, es decir, cuando algo aumenta de precio por el aprecio, porque la gente le da subjetivamente un valor por encima de su valor objetivo. Esto fue algo que pasó en Holanda, la gente empezó a darle un valor en dinero a los tulipanes muy por encima del valor que tenían realmente y se creó una burbuja en la que los bulbos de los tulipanes para plantar tulipanes y tener florecitas se empezaron a vender a precios absolutamente ridículos hasta que un día alguien se dio cuenta del absurdo de esto, el precio cayó estrepitosamente y mucha gente se arruinó. Perdón, mil disculpas. Pero es lo mismo que pasa en el crack del 29 y es lo mismo que pasa con la burbuja inmobiliaria española. Las cosas aumentan de precio y la gente se va con la finta de que el aumento de precios va a ser eterno y cuando las cosas, el valor que se les da subjetivamente es superior a su valor real en dinero, pues eventualmente revientan, ¿no? Y esto, si la burbuja inmobiliaria española fue terrible, la burbuja inmobiliaria estadounidense fue verdaderamente aterradora. Sí, o sea, muchas gracias a Sasha Port por el superchat. Espero que me disculpe, que estaba escuchando a Joan Baez. ¿Qué le parece? A mí me encanta oírla. A mí me gustaba Joan Baez y me sigue gustando. También me parece muy ingenua, me parece un producto muy de los 60. Y yo soy un producto de los 70 y soy un producto la mayoría de los grupos originales del punk son gente que tiene mi edad. Entonces somos un poco más cínicos quizás que los que se formaron en los 60, pero sí, me sigue encantando Joan Baez. Juana Baeza, como le decían en mi pueblo.
¿Conoce a Dream Theater? Poco. Lo que pasa es que no me gusta tanto el metal, se los voy a repetir muchas veces. No veo tanto. María E. Díaz, ¿cuál es su relato sobre lo que está pasando con Ciudadanos a la luz del asunto en Murcia? A ver, tampoco creo que sea demasiado difícil, ni creo estar siendo especialmente profundo en cuanto a la percepción política del tema. Ciudadanos es un partido que surge como oponente, entre comillas, liberal del independentismo catalán. Surge como un partido españolista, ya sabes que todo nacionalismo es malo, igual el nacionalismo español que el nacionalismo catalán, siempre lo he dicho, pero como soy antinacionalismo catalán, la gente siempre le resulta muy fácil decir que soy nacionalista español y ya con eso se quita de problemas. Bueno, Ciudadanos se ubica en el centro, y se ubica en el centro como un partido liberal social que asume el liberalismo social y tiene rasgos económicos más conservadores. Asume un progresismo social y un liberalismo económico, creo que es más claro decirlo así, un progresismo social y un liberalismo económico, un liberalismo social al estilo, a la antigua usanza, con el que puede incluso entrar en acuerdos clarísimos con el Partido Socialista Obrero Español, de eso no hay la menor duda. Cuando se propuso el gobierno con Ciudadanos, yo voté a favor del gobierno de Ciudadanos. Muchas personas dentro del Partido Socialista no lo quisieron hacer, pero yo creo que era la excelente opción. Pero viene primero que nada viene un problema personal que nunca entendí, que no creo que nadie haya entendido todavía, entre Rivera y Sánchez. Cuando Rivera dice con Sánchez no, o sea, no dice no con el Partido Socialista, no voy a pactar con el Partido Socialista, dice no voy a pactar con Sánchez. Y eso deja la idea de que hubo algún enfrentamiento, algún diferendo grave a nivel totalmente individual, a nivel totalmente personal, que lleva a que Rivera asuma una posición demasiado radical que lo va empujando hacia la derecha. Esto, junto con la aparición de Vox, hace que Ciudadanos se mueva a la derecha. Cuando se mueve tanto a la derecha, que es igual que el PP, ¿tú con quién te vas? ¿Con el original o con la imitación? Te vas con el original. Entonces los votantes de Ciudadanos, que eran medianamente progresistas, fueron con el PSOE, pero la mayoría de los que eran de derecha, pero se querían sentir más centristas, a la hora de ver que el Ciudadanos era igual al PP, pues han pasado al PP, y los políticos de Ciudadanos están pasando al PP. Yo creo que Ciudadanos está condenado a la muerte política, como UPyD, como UCD y como otras organizaciones que han nacido con un intento de ser el punto intermedio entre la democracia cristiana extrema del PP y la socialdemocracia del PSOE. No creo que están condenados a la muerte, pero es un esperpento, porque podían haber gobernado, es que eso es lo que más risa me da, podían haber gobernado con el PSOE y haber logrado una serie de avances importantes en lo social, aunque hubiera que pelearse en lo económico todos los días y tirarse los tratos a la cabeza. Por lo menos estoy seguro que no hubiera sido un partido que habría estado haciendo oposición desde el gobierno constantemente y viendo cómo traicionar a su socio de gobierno, que es lo que ha hecho con enorme eficacia Podemos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué opina de la... A ver, es que aquí... ¿Qué opina de la afirmación que asegura que si la remuneración de los cargos políticos fuese tanto o más alta que de los más altos ejecutivos, se atraería a grandes gestores aptos para el gobierno? Tampoco estoy de acuerdo, por una razón. Porque la vocación de gobierno nunca debe ser solamente crematística, monetaria. Es decir, yo creo que queremos buenos salarios para tener buenos políticos. No creo que debamos tener políticos de sueldo mínimo, porque vas a tener gente de sueldo mínimo, y que va a ver que yo de chaval gané sueldo mínimo, y no estaba yo definitivamente capacitado ni para redactar leyes, ni para ser el ejecutivo de un país. Lo sé claramente. Pero tampoco puedes convertirlo en un gran negocio, que es lo que trató de hacer Donald Trump, por ejemplo, ¿no? O lo que Zaplana aquí en España, que dijo: yo entré en la política para ser rico. Y yo, hijo mío, pues mal hecho. No creo. Creo que debe haber remuneraciones justas y suficientemente amplias como para que sea interesante el trabajo en la política, pero que tenga forzosamente detrás un interés
ideológico en cuanto a qué objetivos, qué proyecto de nación se pretende impulsar, más allá del proyecto de llenarse el bolsillo y tener una cuenta de banco gorda y rozagante. Tuvo usted una etapa hippie en su vida. La voy a poner así un segundo nada más para decir. Tuvo usted una etapa hippie en su vida. ¿Tú qué crees? Yo me corté el pelo hace 6 o 7 años apenas, por ahí. Si ven los vídeos, verán en qué momento traía el pelo hasta aquí. De pronto un día me lo corté, porque ya era mucho, tenía que dedicar demasiado tiempo a su mantenimiento. Sí, claro que tuve una época hippie en mi vida, y mi época de florecitas, y mi época de leer poesía, y sentirse la generación de las flores, por supuesto. Raro que no lo hubiera yo sido, ¿no? Pero nuevamente, como producto de los 70s y no de los 60s, resulta que resulté demasiado crítico para los verdaderos hippies, que son gente que hoy tiene 70, 75 años, y yo tengo 66. Soy una generación apenas poco movida. ¿Qué es para mí neoliberal? Busca mi vídeo sobre neoliberalismo, y no caigas en un truco muy sucio que están utilizando constantemente los liberales, que es definir neoliberalismo como lo definió cierto teórico de los años 20. Él desarrolló una forma de socialismo a la que llamó neoliberalismo. Lo que llamamos neoliberalismo hoy no es eso, así como lo que llamamos socialismo democrático hoy no es el socialismo democrático de los años 20. El neoliberalismo es una forma extrema de capitalismo de libre mercado, con el que no están de acuerdo muchos liberales. Siempre acudo a un economista liberal coreano de Corea del Sur. No me acuerdo de su nombre, siempre me falla, pero el nombre de su libro es 23 cosas que nunca te contaron sobre el capitalismo. Y él es liberal, él es capitalista, no es ni de lejos un socialdemócrata, pero él hace un análisis crítico del capitalismo de libre mercado excesivo, extremo, que promovieron Reagan y Thatcher, que parte de la destrucción de los derechos sociales de los trabajadores para la construcción de una sociedad donde el mercado tenga una función sobredimensionada respecto de la que incluso le atribuye el liberalismo tradicional. Entonces, ve mi video sobre el neoliberalismo y yo lo explico muy bien, salvo con eso de que no se refiere al neoliberalismo de aquel de los años 20. ¿Qué más, Dani? ¿Qué te parece que Pablo Iglesias haya dado un paso a un lado en favor de Yolanda Díaz, alguien que no es nada populista y no coincide con el espíritu de Podemos? Te voy a decir lo que me dijo uno de los personajes que yo más respeto, pero como lo dijo en privado no puedo dar su nombre, pero es alguien que ha tenido todos los puestos políticos que hayas querido, y sin embargo es un compañero más. Y cuando se habló de Yolanda Díaz y alguien dijo, no, es que ella es más dialogante y un poco nada populista y no es del espíritu de Podemos. Y lo que él dijo, después de varios años sentado en un escaño junto a ella, te puedo decir que es más extremista que Pablo Iglesias. Ahí lo dejo. A ver, y con esto abrevio. Opinión sobre el caso Lula y el uso de la justicia como mecanismo de persecución política. Siempre se usa y siempre hay que luchar en contra de ella. El caso Lula creo que se ha demostrado. Lula, lo repito, lo he dicho en otras ocasiones, Lula permitió que a su alrededor se corrompieran todos. Y esto es lo que le ha pasado a López Obrador. Yo no creo que López Obrador sea corrupto, pero a su alrededor se están moviendo millones. Lula permitió la corrupción, creyó que la gente a su alrededor era tan honesta como él y lo embarraron. Creo que es un hombre honesto, creo que es uno de los mejores gobernantes de la América Latina de esta izquierda que trataron de identificar a todos. Es que Evo es igual a Correa, es igual a Maduro, es igual a Kirchner, es igual a Lula. No, es que basta verlos. O sea, pueden tener intereses o ideales medianamente comunes, pero son tan radicalmente diferentes que igualarlos es un atropello a toda capacidad de discernimiento de la política. Entonces,
creo que Lula, y espero que Lula vuelva por sus fueros, Brasil lo merece, y él es un hombre, insisto, yo creo que es un hombre honesto, creo que es un hombre bueno, y creo que es un hombre que fue víctima de una persecución política aterradora. Sigo cambiando. Felipe Rivera, en relación a la libertad de expresión, que los medios difundan que las vacunas son agua destilada y que incluso te inyectan la COVID, no es censurable. Sí es censurable porque no es libre expresión. La libertad de expresión no cubre el derecho a mentir, el derecho a decir falsedades, el derecho a faltar a los hechos fácticos. La libre expresión no te permite mentir. Si no, cualquier timador te diría que está estafando a la gente contándole mentiras, amparado en su libre expresión. Es totalmente absurdo. El otro día dijo que la vacuna que nos ofrezcan nos la pongamos, aunque sea la Sputnik o la China. Sí. Yo sé por qué y lo ha explicado una de las grandes divulgadoras de México, de España, que es Shora, que es por qué, y otra gran divulgadora mexicana, que es amiga mía, que es Silva Aguilar Delfín, explicó por qué la Unión Europea no va a aprobar la vacuna rusa, porque no está dando cierta información que exige la legislación europea. Pero yo, por supuesto, la que me quieran poner, me la pongo yo, y me pongo dos si quieren. ¿Qué le parece el trabajo divulgativo de Francis Villatoro? Quiero mucho a Francis, le tengo un enorme cariño, me parece un tipo brillante, espectacularmente brillante, pero que divulga a un nivel altísimo. No es un divulgador a nivel popular, y él lo sabe, además, la mula Francis, como se hace llamar también. Él sabe que está divulgando a un nivel altísimo, está explicando cosas extremadamente complejas a gente que entiende ya cosas complejas. Pero me parece que es un comunicador espectacular, me encantaba verlo en Naucas con la chapela. Y creo que además es un gran tipo, ¿no? ¿Cree usted que en Argentina con Videla y en Chile con Pinochet se aplicaron políticas liberales? Más en Chile. Chile fue el espacio de experimentación del neoliberalismo monetarista de Milton Friedman. En Chile aterrizaron los Chicago Boys e hicieron el país a su medida, prometiendo lograr cosas que además nunca lograron. Voy a parar aquí con esto de Omar Orenday. ¿Y qué escritores mexicanos de ciencia ficción recomiendas? Pues voy a empezar por mis amigos. Héctor Chavarría es mi amigo, así que voy a tener que Bernardo Fernández, porque es mi amigo, también lo tengo que recomendar. Creo que el maestro Edmundo Valadez hizo trabajos maravillosos. Creo que Juan José Arreola fue muy importante. Hay un hombre que está totalmente olvidado, y cuyo nombre, por supuesto, ahora estoy olvidando, que también murió muy joven, que tuvo algunas de los títulos más hermosos, como Un fantasma que buscara un cuerpo. Es uno de los títulos que a mí más me han gustado en toda mi vida. Manu Durbierer, cuando era joven, escribió muy buena ciencia ficción. Pepe Rojo, por supuesto, Pepe Rojo hay que incluirlo allí. Hay que incluir a un montón de gente de la edad de oro, ¿no? Ahora le llaman la edad de oro aquí en la que estuve yo. Esto es lo más absurdo del mundo. Uno se vuelve viejo sin darse cuenta. Pero bueno, con eso tienes para empezar. Y por supuesto, Amado Nervo en la poesía. Bueno, no hablo de filósofos, no tengo un video sobre filósofos. Bueno, vamos a la otra cosa que me parece que es fundamental en este streaming. Bueno, perdón, debería yo pasar a esto, porque este señor que está aquí es León Felipe Camino Galicia, también conocido como León Felipe Camino Amor. Se cambiaba de nombre y es un poeta desafortunadamente olvidado. En España fue totalmente olvidado. Él llega a México en 1922. Él no es un exiliado de la Guerra Civil, como muchos creen. Él llega a México mucho antes, después de haber sido farmacéutico, que originalmente era farmacéutico, imagínense. Pero escribió mucho sobre España y siempre se mantuvo al tanto de España, pese a que los siguientes 46 años los vivió en México. Llega en el 22, muere en el 68 en la Ciudad de México.
pero es un poeta entrañable en mi juventud. Serrat lo redescubrió un poco. Algunos otros grupos musicales y cantautores redescubrieron cosas de León Felipe, pero nunca fue un Machado, un Miguel Hernández, porque su poesía tiene una ingenuidad que quizás lo aleja de la gran poesía, pero que al mismo tiempo lo hace enormemente cercano. Yo hacía años que no leía a León Felipe, y preparando este streaming dije, bueno, voy a ver si hago a León Felipe. La semana que entra hago a un querido amigo mío que es mexicano, pero volví a leer a León Felipe y volvió a hacer esa idea de frescura, de inocencia que transmite León Felipe, que a mí me parece extraordinaria. Y esto primero es muy importante para mí porque cuando yo era muy joven íbamos a hacer unas cosas en teatro maravillosas y a mí me asignaron un trozo del Juglarón, una de las obras de teatro de León Felipe, que empezaba cuentos, sueños, cuentos para despertar a las mujeres, no me acuerdo, cuentos para dormir a las comadres y a los niños, cuentos para despertar a la lechuza y el mochuelo. Y es en la misma tónica en prosa que este verso que a mí me parece fundamental. Entonces voy a leer dos poemas, uno pequeño y uno no tan pequeño, de el querido, el entrañable León Felipe. Y este se llama Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Hay un grupo que se llamó Agua Viva en España y que musicalizó este poema. Y ahora entiendo como nunca la relación de León Felipe, que fue muy mexicano, con España, porque me pasa en gran medida a mí como muy, muy español, mi relación con México que nunca va a terminar. Y él, muchos años después de estar viviendo en México y después de ver desde allá la guerra civil, puede escribir algo como esto que se llama El llanto es nuestro. Españoles, el llanto es nuestro, y la tragedia también, como el agua y el trueno de las nubes. Se ha muerto un pueblo, pero no se ha muerto el hombre. Porque aún existe el llanto, el hombre está aquí en pie con su congoja al hombro, con su congoja antigua, original y eterna, con su tesoro infinito para comprar el misterio del mundo, el silencio de los dioses y el reino de la luz. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. Españoles, españoles del éxodo y del llanto, levantad la cabeza y no me miréis con ceño, porque yo no soy el que canta la destrucción, sino la esperanza. Esto es absolutamente brutal. Si quieren ver algo de la lectura de poesía más impresionante que he visto en los últimos tiempos, busquen Do Not Go Gently Into That Good Night, no vayas amablemente a esa buena noche, que es el gran poema de Dylan Thomas, en YouTube, leído por Iggy Pop. Sí, sé lo absurdo que suena. Iggy Pop, a la edad que tiene 70 y 20 años o algo así. Iggy Pop tiene todos los años del mundo y además una vida hecha a 200 kilómetros por hora todo el tiempo. Pero la lectura que hace de este poema de Dylan Thomas, que pueden ustedes encontrar ahora en YouTube, no tiene paralelo, no tiene relación alguna con la realidad. Me dejó a mí absolutamente frío, pero yo empecé a ver como diciendo, pero ¿de qué vas, tío? O sea, no puede ser. Y acabé
sinceramente con lágrimas en los ojos. Fue maravilloso, fue espectacular lo que hizo. Quería yo hablar, ya no, de la imitación de Estados Unidos no nos va a dar tiempo de hablar, pero quiero dedicar 5 minutos al tema del juego limpio porque se relaciona con todo lo que estamos hablando. Con todo lo que estamos hablando de pensamiento crítico, porque finalmente uno lo que quiere es apelar a la razón de la gente, decirle no seas malo por esto, ¿no? Esto debes hacer esto, debes favorecer esta posición o debes aceptar esta idea porque está sustentada en la razón, en los hechos, en los datos, en la evidencia científica, etc. Esa es la lucha a la que básicamente me he dedicado yo desde que tenía, que supongo, 17, 18 años. Pero uno de los efectos graves del populismo es la pérdida de la idea del juego limpio. Mira, la política nunca puede ser totalmente limpia. Se juega tanto en política que no va a ser siempre limpia, pero hay matices en esto. Y yo utilizaré el ejemplo del fútbol. El total fair play es inalcanzable. Cualquier jugador en una situación de emergencia puede cometer una barbaridad, desde meter el pie donde no debe hasta meter la mano donde no debe, o dar el codazo, o hacer la barrida criminal, o fingir que ha sido lesionado cuando ni lo tocaron, cosa que hemos visto en muchísimas ocasiones, y el VAR a veces tampoco permite resolver esa situación con facilidad. Lo hemos visto, la repetición no era tan determinante como muchos iban a esperar que fuera, por lo menos en muchos casos. Vamos a dejar, perdón, a don León Felipe fuera de este espacio que no corresponde. Bien, decía yo, en el fútbol no hay la posibilidad del absoluto fair play, como en el periodismo no hay la posibilidad de la objetividad, pero hay que buscarla, hay que luchar por ella. Siempre va a haber faltas y siempre va a haber aquel. Pero hay una diferencia entre un juego limpio, normal, un partido de fútbol totalmente normal, y un partido en el que jugaran Pepe y Guti, por decir a dos de los ejemplares más absolutamente nefastos que han pisado una cancha con la casaca del Real Madrid. O sea, si entra Pepe, sabes que a alguien van a tratarle de romper un tobillo, punto. O sabías que a alguien le iban a tratar de romper un tobillo. Si entraba Guti, sabías que en el área iba a haber sangre, iba a haber gente lastimada, iba a haber dolor y tendones estirados. Es decir, hay un mundo entre el juego normal y el juego absolutamente sucio, cuando vas al tobillo una y otra vez. Y la política se ha convertido en una suerte de feria de Pepes, ¿no? De Gutis, de gente que juega sucio todo el tiempo, que ya no es que respete la verdad, que ha perdido muchísimo respeto, pero que no respeta la decencia más elemental, que considera que la decencia es una carga, que considera que la sinceridad y la honestidad en el debate político son incluso elementos en contra. Y yo simplemente quiero decir que no estoy de acuerdo. Yo creo en el juego limpio. Creo en el juego limpio en todos los sentidos. Creo que todo se puede hacer sin necesidad de acudir a la trampa, al engaño, a la mentira, al embuste. Creo que hay gente que lo ha hecho a lo largo de la historia. Creo que hay gente que ha demostrado que es posible funcionar con esa limpieza. Un caso típico es Nelson Mandela, que es un hombre que empieza favoreciendo la lucha armada y que termina cambiando el mundo con una visión totalmente opuesta. La gente cambia, la gente puede cambiar radicalmente, ¿no? Y Mandela lo hace de una manera tan extraordinaria que una vez conseguidos sus objetivos primeros, se retira. Él podía haber sido el rey de Sudáfrica el resto de su vida. Podía haberse reelecto después de muerto. Y él dijo, no, hasta aquí he llegado y he hecho lo que tenía que hacer. Ahora es su problema, que muchos lo han hecho muy mal y por supuesto, entre ellos tienes gente tan nefasta como Thabo Mbeki, pero
había buena fe, había la idea de jugar limpio para alcanzar objetivos en beneficio de toda la colectividad, no para derrotar al enemigo. Si Mandela hubiera querido derrotar a los blancos sudafricanos, si hubiera querido humillarlos, si hubiera querido pasar por encima de ellos, si hubiera querido matarlos como era la idea original, por lo menos matar a muchos para obtener el poder por la vía de la lucha armada, no habría logrado lo que logró. A mí me parece uno de los personajes más admirables del siglo XX, en un siglo XX donde hay personas que creyeron en sus ideales, independientemente de que jugaran sucio, porque siempre hay un juego sucio en política, porque siempre cuando se te va el último con el balón y si puedes meter el pie, lo vas a meter. Pero en ese sentido, creo que la responsabilidad es nuestra. Creo que hay una responsabilidad nuestra enorme como ciudadanos de exigir el juego limpio a nuestros representantes políticos y dejar de aplaudirles cuando mienten, cuando insultan, cuando agreden, cuando falsean los hechos. Lo decía yo, lo comentaba yo en la entrevista que me hizo Ignacy en Spanish Libertarian. Cuando uno ve que el nivel de enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso es que Isabel Díaz Ayuso llama a toda la izquierda comunistas, cuando no hay un peligro de comunismo, el mismo peligro que hay de que te ataque Godzilla. Y Pablo Iglesias llama a la otra fascista, a la otra, bueno, la candidata del Partido Popular, la llama fascista cuando, hombre, la distancia entre la derecha autoritaria y tremendamente antipopular que representa Isabel Díaz Ayuso está a años luz del fascismo entendido como lo entendían Franco, Pinochet o Mussolini. Esa guerra de gritos no le dice nada a la ciudadanía, pero muchos por mero partidismo jalean a uno y repiten las tonterías en contra del otro. Creo que en parte es responsabilidad de los ciudadanos la recuperación del juego limpio. Esto me parece extremadamente importante y no sabría cómo subrayarlo más. Sobre la imitación de Estados Unidos vamos a ver si hablamos la semana que viene, porque por tratar de ser justo con el chat, he sido injusto con los propios temas que me había yo propuesto. Simple y sencillamente una cosa muy importante, porque lo están diciendo todos los divulgadores, probablemente ustedes conocen a esos divulgadores, pero difundan lo que dicen esos divulgadores. El tema de las trombosis con la vacuna de AstraZeneca no es nada que merezca demasiada atención. Como hubo 3 casos de una trombosis atípica, hay que ser muy precavidos, pero eso no quiere decir que la vacuna esté provocando trombosis. No hay demostración, no hay prueba alguna de eso, y yo creo que hoy mismo, ya no pude ver las decisiones de la Unión Europea, pero creo que hoy mismo la Agencia Europea del Medicamento estableció que efectivamente es un número normal de personas, es decir, no hay una mayor incidencia de esta afección en las personas vacunadas que en las personas no vacunadas. Porque miren, a la larga vamos a estar vacunados todos. Y entonces cualquier persona a la que le dio un ataque cardíaco puedes decir que le dio una persona porque se lo provocó la vacuna sin que haya datos para eso. Para esto se usan las estadísticas. Cuando se habló de las cantidades de personas que tenían una trombosis por la vacuna de AstraZeneca, yo hice lo que todo el mundo debió haber hecho, lo que los periodistas de los medios deberían haber hecho y no hicieron, y que es irme a las revistas científicas y ver cuál es la incidencia de este tipo de trombosis entre la población normal. Encontré un artículo creo que de 2016, 2017, donde daba una incidencia por cada 100.000 habitantes muy superior a la incidencia por cada 100.000 vacunados que está teniendo esa misma trombosis. Cuando dices, bueno, es que normalmente la gente tiene esto en mayores cantidades que los vacunados, pues entonces seguramente lo más razonable es pensar que los vacunados que la sufrieron la iban a sufrir de todos modos y la vacuna no es un factor. Si hay una disparidad estadística grave, cuando hay muchísimas personas más sufren una determinada afección que las que la sufrirían en ausencia de la vacuna, hombre, puedes pensar que hay una correlación que hay que revisar. Pero cuando la incidencia de las trombosis es menor entre las personas vacunadas, entre tantos millones de vacunados, ha habido
creo que 7 casos o 17 casos, y entre personas no vacunadas habría muchos más casos, entre 17 millones de personas, entre 1 millón, por millón de personas vacunadas, habría más casos. Hombre, lo que tenemos que hacer es actuar con un poco de racionalidad. Los medios de comunicación se están comportando de una manera deleznable, absolutamente deleznable. A mí me da vergüenza ver los titulares que me llegan por Twitter, y es mi culpa por estar siguiendo a los medios de comunicación, pero habría que tenerlo en cuenta. En fin, es eso. Las vacunas no es, y no sé por qué, y esto vamos a explorarlo, pero la gente no actúa tan brutalmente contra todos los demás medicamentos como contra la vacuna, y yo creo que hay un motivo esencialmente religioso de fondo. Pero por favor, tratemos de ser racionales y vayamos a donde están los datos, que están allí, están en Internet, están en Google. Bueno, usted ha comentado que no le permite usar a su hijo su nombre propio en las redes. ¿Cuándo es justificado para usted usar el anonimato en Internet y cuándo no? Mi hijo tiene 12 años. No me gusta que los menores, no es que no use su nombre, es que, que además no use su cara. No es... hay muchos niños arrepentidos ahora que son mayores de haber estado de pequeños en las redes, sobre todo cuando sus padres los pusieron en las redes. El anonimato en Internet es válido cuando te juegas algo. Es decir, no sé, los exmusulmanes que están pidiendo que los ayuden a salir de Irán o de Arabia Saudita, hombre, si no dan su nombre y su cara, yo creo que mejor, ¿no? Porque están salvándose la vida. Los disidentes uigures, la gente que realmente se juega algo, creo que el anonimato está justificado. Pero esto lo escribí hace muchísimo tiempo, y lo voy a poner en la descripción, lo escribí hace muchísimo tiempo en el blog, no me acuerdo si todavía ya en el blog, no que importe, o todavía en el blog Charlatanes. El anonimato es justificable cuando sería justificable el anonimato a escribir en un periódico, o cuando simplemente estás jugando a cosas que no quieres que se entere la gente, pero cuando estás tratando de hacer un trabajo serio de comunicación, cuando estás enfrentándote con datos y hechos a otras personas, cuando estás haciendo activismo político, social de algún tipo, dar la cara es lo de menos. A veces yo me la paso discutiendo con seudónimos y el único que da la cara soy yo, y me parece absolutamente alarmante, ¿no? ¿Para cuándo un rey va desnudo sobre Hans Rosling? Uy, qué buena idea. Gracias, Musamón. Hay alguien, no creo que te llames Musamón, igual sí, pero lo dudo. Es una buena idea. He hablado de Hans Rosling, pero quizás he hablado sobre todo de que el mundo está mejor de lo que nos dicen los que quieren vendernos que el mundo está mal para luego salvarnos ellos, pero quizás un recuerdo de Hans Rosling sería buena idea. Lo vamos a hacer. Bueno, desde aquí y para abajo de la globalización, la pregunta de la globalización de Michael González, y hasta abajo. Por cierto, David, no me vuelvas a preguntar Nayib Bukele. No tengo datos de Nayib Bukele, no tengo datos de lo que pasa en El Salvador. Es uno de los países que no estoy siguiendo, pero no puedo seguir a todos. De veras, discúlpenme. Si viviera yo de esto, si pudiera dedicarle 24 horas al día, sería más fácil. A partir de aquí, pues a partir de la pregunta de la globalización de Michael González, le agradeceré a Clark Wolf o a quien sea que recopie el chat y me haga favor de enviármelo al correo electrónico rvdsqs@gmail.com, que como he dicho son las siglas de nuestros canales, El Rey va desnudo y Cosas que sabemos. Y la semana que viene volveremos aquí y a las 7 de la noche empezaremos a meternos con gente y a decir tonterías y a arriesgarnos a que nos pongan verdes en todos lados. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. En este momento hay 145 personas y a las 145 personas lo único que les puedo decir es muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana próxima. Esto es En Vivo y con Todo, las sesiones de streaming del Rey va desnudo con un Mauricio un tanto agotado, pero encantado de estar con ustedes.